Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer capítulo de este podcast llamado Platicando con el Pastor, y justamente estoy aquí con el padrino, el que está iniciando este primer capítulo de este podcast, es mi amigo Pastor Raúl. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y bueno, vamos a estar haciendo una serie de videos que van a estar hablando sobre los distintivos de Calvary Chapel, pero bueno, en especial en este primer capítulo no vamos a empezar con los distintivos, vamos a estar hablando de un tema previo, algo que va a ser la apertura de cuáles son los distintivos, qué es lo que nos hace diferente con respecto a nuestras iglesias Calvary y el resto de iglesias evangélicas de aquí de México y pues prácticamente de todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a estar platicando aquí con nuestro invitado, que es Pastor Raúl. Pastor, platícanos, ¿de dónde eres? Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Realmente es algo padre, es muy emocionante poder platicar a través de estos medios. Y bueno, pues yo soy de una ciudad al norte del país que se llama Torreón, en el estado de Coahuila. ¿Y qué haces aquí en Mazatlán? Pues vine a la playa. Como muchos, ¿verdad? Vine a la playa y me quedé. No, realmente estamos atendiendo un llamado que Dios nos hizo hace algunos meses. Pues venimos aquí precisamente con la intención de ser capacitados y poder aspirar a plantar una iglesia. Muy bien, pues eso es lo que vamos a estar hablando en este primer episodio, sobre el tema del llamado y de plantación de iglesias. Muy bien. Así es de que, pues bueno, bienvenido. Y aprovechando que mencionaste que eres de Torreón, ¿qué es lo que más extrañas de Torreón? Pues realmente lo que más añoro y más extraño es a mi hija, que está casada y que vive allá, que tiene su familia. Y pues en segundo término la comida también. Como muchos de los que somos de fuera de Mazatlán, ¿no? Uh-huh. Yo extraño bastante lo que son los tacos de suadero y por supuesto las tortas de tamal, ¿no? Wow. De mi natal Ciudad de México. Oye, cambiando un poquito de tema, Pastor, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué es a lo que te dedicas actualmente? Pues yo me dedico a las tecnologías. Por ahí dejamos, de hecho, una empresa de 21 años allá en Torreón. Wow. Y pues estamos acá tratando de atender algunas cosas, algunos clientes de allá, pero el enfoque es a las tecnologías de información. ¿Y cómo fue que tú elegiste dedicarte a esto de las tecnologías? Pues todo comenzó porque trabajé en un banco cuando era adolescente como mensajero, fue mi primer trabajo y empezaron a llegar computadoras, ¿no? Y pues era la novedad. Empezaron a llegar los primeros modelos que había de computadoras y pues me dieron la oportunidad. Una vez se ofreció que tuvieron un problema y no sé, yo me senté y lo pude resolver y entonces pues me gustó, vi que era algo que se me daba y pues incluso el banco me becó, entonces pude estudiar también en base a eso, ¿no? Y fue como empezó ese gusto por la tecnología. Ok. ¿Y tú estudiaste algo al respecto? Sí, estudié primero una carrera técnica y luego una licenciatura. Órale. ¿Y no fue algo que en algún momento hayas dicho, creo que me equivoqué de carrera, no sé, tal vez me hubiera gustado ser doctor o algo por el estilo? No, realmente, bueno, pues todos queremos ser de niños bomberos o Superman, ¿no? Yo quería ser ayudante de taquero. Literalmente, ya hay testigos. ¿Es en serio? Es una buena idea para considerar. Pero no, realmente siempre estuve muy cómodo con las tecnologías. Y eso realmente va dirigido la pregunta porque en estos tiempos hay muchos jóvenes que terminan la carrera, se avientan 4 o hasta 5 años estudiando y dicen, ay, creo que no me gustó esto de la medicina y me voy a dedicar a las artes plásticas, ¿no? Aparte de que brincan de un extremo al otro. Así es. Pues desperdiciaron 5 años de su vida, ¿no? Claro. Y dinero, o le hicieron gastar dinero a sus papás. Entonces, pues resulta que hablando del llamado, Uh-huh. lo que te tiene justamente aquí en Mazatlán es algo que, pues difícilmente, o mejor dicho, es imposible que uno se pueda dar ese lujo, ¿no? Sí, definitivamente un llamado pues no lo puedes cancelar, no lo puedes postergar, no lo puedes suspender, o sea, es algo definitivo y permanente.
Así es. Hablabas también de que pues estás aspirando a plantar una iglesia, ¿no? Platícame así rapidísimo, ¿en dónde es donde Dios ha puesto que tú seas un plantador de iglesias? Pues tenemos un llamado muy particular a plantar iglesia en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Y para eso, pues necesitamos tener muy, muy claro el llamado, ¿no? Definitivamente, porque el llamado, pues es lo que te va a sostener cuando vengan las dificultades, porque obviamente se prevé, ¿no? Que hay dificultades, que hay cosas que se oponen, cosas que tienes que ir resolviendo, y entonces no son fáciles, no son pues cuestiones que a lo mejor ya estás preparado, pero el estar seguro que estás en el propósito perfecto de Dios, eso te da una paz y te da una fortaleza especial para poder alcanzar ese llamado. Sobre todo porque no es lo mismo tomar un autobús de aquí, de regreso de Mazatlán a Torreón, y dices, bueno, creo que esto de plantar iglesias no era lo mío. Allá estar en Caracas y decir, ahora en qué autobús me regreso, ¿no? Sí, es correcto. Realmente esa es la idea, ¿no? Irse para no regresar. Entonces, no solamente es atender un llamado, sino también tener bien claro lo que significa como un compromiso, ¿no? Es correcto. De hecho, esta es parte del llamado. O sea, un llamado no es... Fíjate, pastor, no es empieza así como un sentimiento, como una emoción, pero se termina convirtiendo en una decisión de atenderlo, y luego lo aterrizas con acción. O sea, empieza como emoción, luego se convierte en una decisión, y luego se termina en acción. Realmente es como las etapas, pues, de tu llamado, y cómo puedes cristalizarlo. Porque imagínate en algún momento donde las cosas se compliquen o resulta que no era tu llamado y de repente digas, no, pues como muchos jóvenes, dice mi mamá que siempre no, ¿verdad? Eso no vale aquí, ¿no? O sea, realmente antes de empezar el primer paso, ¿no? Es, Dios, confírmame, quiero estar seguro, ¿no? Que pues es algo muy diferente. Por eso yo decía que empieza incluso como una emoción, porque te empiezas a poner a pensar en lo que Dios manda, porque no es como una opción o una alternativa a lo que Dios dice, por ejemplo, en su palabra de ve y haz discípulos a todas las naciones. No hay un margen de decir, puedo elegir otra cosa. O sea, esto es, ¿no? En general un llamado para el cristiano, para el creyente, pero Dios pone también de una manera particular cómo hacer o ejercer esa acción, ese mandato. Muy bien, pastor. Y fíjate que también creo que sería importante aclarar por qué es que queremos plantar iglesias, ¿no? Porque es algo que nosotros tenemos como ADN en nuestras iglesias Calvary Chapel, ¿no? ¿Pero por qué? Uh-huh. Muchos han de estarse preguntando, pues porque, pues seguramente así le sacan dinero a la gente, ¿no? Entonces, pues es algo como que se tiene arrastrando ahí, tal vez como una cuestión de idiosincrasia. Tristemente es una realidad también latinoamericana, sí. Bueno, creo que a nivel mundial, porque es una característica inherente al ser humano, ¿no? Pero ¿cuál es, desde un enfoque bíblico y real, el propósito de plantar iglesias? Pues el propósito es muy claro, a través de la Biblia lo podemos aprender y comprender, y es alcanzar a los perdidos y luego equiparlos para enviarlos a hacer lo mismo con otros. Claro, porque entonces tendríamos también que hablar cuál es el propósito de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Que es, desde un aspecto bíblico, solamente dos aspectos. Ajá. Evangelizar. Exacto. Y discipular, de ¿no? acuerdo. Entonces, vamos a hablar de esos temas. ¿Qué significa evangelizar? Pero también qué significa discipular. Claro, no vamos a dar toda una cátedra de evangelismo ni tampoco de discipulado, uh-huh. Pero sí un poco como para saber por qué es que estamos plantando iglesias y por qué es que tenemos muy claro ese propósito. Entonces, primeramente, ¿qué podemos hablar del evangelismo? ¿Qué es el evangelio, pastor? Pues el evangelio básicamente son las buenas noticias de salvación con las cuales nosotros fuimos alcanzados. No es una promesa de una vida perfecta. No es una promesa de una vida buena o mejor. No es para que seas buena persona. No es para ser así como un buen tipo, ¿no? O sea, realmente no, es un estilo de vida, sí, pero diferente.
pero básicamente es la salvación de las personas. Y entonces Dios nos alcanza, nos equipa, nos levanta para luego también hacer lo mismo, ¿no? Como decíamos. Y lo que sí hemos podido ver con un resultado evidente de cuando las personas llegan al Evangelio son vidas transformadas, ¿verdad? Exacto. ¿En qué aspecto? Alcohólicos, drogadictos que no se vuelven a alcoholizar y a drogar nunca más gracias a que conocieron estas buenas noticias, ¿verdad? Y prostitutas que dejaron de prostituirse, padres que dejaron de golpear a sus esposas y a sus hijos. Entonces son realmente vidas transformadas. Sí, definitivo. Incluso me ha tocado conocer casos que tal vez la persona no era adicta o no era asesina, o sea, como un caso extremo, ¿no? De algún incidente grave, pero eran vidas sin propósito, eran vidas huecas, eran vidas vacías. Sí, a veces tienen todo en cuanto a lo material, en lo profesional, en lo público, en lo familiar, pero no hay ese propósito, ese proyecto de vida eterno, ¿no? Que por el cual fuimos hechos, creados, y cuando carecemos de ello, pues está ese sentir de que algo me falta, ¿no? Y eso que estás mencionando es sumamente importante. Fíjate, por ejemplo, mi esposa, muy al principio de que nosotros llegamos al Evangelio, porque quiero decir que nosotros no venimos así de familias cristianas o algo por el estilo. Entonces mi esposa me decía, bueno, es que tú tienes un testimonio que contar, estuviste en el alcohol, en las drogas, anduviste prácticamente en la calle, pero ¿yo qué tengo que contar? Yo toda la vida fui una niña de casa, me dediqué a mi escuela, estuve pues haciendo lo que mi mamá me decía. Yo realmente no tengo un testimonio, pero mencionas algo bien importante, que la gente nada más cree, ay, pues eso del cristianismo solamente es para los alcohólicos y los drogadictos, ¿no? La gente que tiene depresión, ahí los ayudan bien, pero no, o sea, te da un propósito de vida, no solamente en un aspecto terrenal, sino también en una cuestión, pues, eterna, ¿no? Yo sé que todos, muy en sus adentros, se están preguntando, bueno, ¿y qué sigue después de esta vida, verdad? Es correcto. Sí, es un propósito por el cual es como la realización plena del ser humano, que puedes hacer algo por las personas que cambia su vida y su eternidad, no solamente algo temporal o terrenal, ¿no? Así es. Bueno, eso es como muy a grosso modo hablar algunos aspectos con respecto a lo que es evangelizar y el evangelio. Pero ahora, ¿por qué discipular? Sí, bueno, el discipulado es reproducirnos en otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas veces pensamos o remitimos el discipulado a una típica cátedra de maestro-alumno. Sí hay una transferencia de información, pero no se limita a eso, pastor. Realmente hemos aprendido que el discipulado es abrirte a otros como un libro, o sea, que otros lean en ti cómo vives, cómo te comportas, abrir tu casa, abrir tu corazón, exponerte a otros y que vean la vida que Dios está haciendo en ti. No es una vida perfecta, pero es una vida que está aspirando a ser de utilidad y de bendición para otros. Y entonces se convierte en un discipulado. Por eso el Señor Jesús vemos que no solo se sentó 3 años en un aula con los discípulos, con los apóstoles, sino que vivieron juntos, convivieron juntos, reían juntos, viajaban, dormían juntos. Entonces fue una transferencia de ese estilo de vida. Claro, porque si nada más estamos con los libros, transfiriendo información desde un aspecto teórico, pues entonces nos quedamos como retomando el ejemplo de la escuela, que se avientan los 5 años de la universidad y cuando salen, ¿qué sabes hacer? Nada, pero soy ingeniero en sistemas, ¿verdad? Sí. Y quiero ganar 50,000 pesos. Es correcto. Pero estoy titulado. Ajá, sí es. Entonces, pues la vida cristiana es una vida práctica, ¿no? Sí, definitivamente. Y ahorita que dices de títulos, realmente el título no importa, ¿no? A mí me encanta que en nuestra iglesia, en nuestras iglesias Calvary, es un liderazgo diferente, ¿no? Es un pastorado diferente también de más bien de servicio. No eres el jefe, ¿no? No. Ahorita vamos a hablar también.
de ese tema más a profundidad. Y bueno, pues ya para cerrar esta parte de lo que es el evangelismo y el discipulado, pues nada más tener presente que nosotros lo tenemos muy claro, y cuando digo nosotros me refiero a como iglesias Calvary Chapel, ¿no? Lo tenemos muy muy claro y además es un compromiso que tenemos porque es un mandato que el Señor Jesús nos dejó, ¿no? Como algo imperativo. Él nos dijo que id y hacer discípulos a todas las naciones, pero también que evangelizáramos a toda criatura, ¿no? A todo ser viviente. Entonces, pues es algo que estamos ahí con algo realmente como un compromiso, llevar a cabo la gran comisión. Y la mejor forma, pastor, todos lo sabemos, que es precisamente haciendo iglesia. En la iglesia puedes hacer esta obra completa, de alcanzar a otros, evangelizándolos y luego discipulándolos. Entonces los tienes ahí, los estás enseñando, los estás instruyendo, y entonces luego puedes reproducirte en ellos para que también ellos hagan lo mismo. Entonces la iglesia pues es instituida por el Señor Jesús, no es un invento humano, no es un club social, aunque podemos tener bastantes amigos, pero el objetivo es muy claro y es una institución del Señor Jesús, no es algo humano, cabe resaltarlo, con objetivos muy específicos y con una función muy real, ¿no? Claro. Y entonces, pues justamente nosotros, al tener muy claro esos objetivos y ese propósito de la iglesia, buscamos plantar iglesias. Uh-huh. Y de hecho, nosotros, como familia, hablo de mi familia, de mi persona, venimos también a Mazatlán exactamente a lo mismo que tú, 3 años antes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora pues ya hemos plantado esta iglesia y estamos en una escuela de plantación de iglesias. Tú estás ahorita en esta escuela de plantación de iglesias, así ¿verdad? Es. Sí, en Calvary Maranatha, que está en el centro de Mazatlán, hay una escuela de 2 años, 4 cuatrimestres, para poder ser entrenados. Básicamente no es, vuelvo a lo mismo, no es solo información, sino es desarrollar el carácter y poder tener un panorama amplio y preciso de lo que uno va a hacer. Uh-huh. Entonces, es uno capacitado, es un equipo que hay ahí de otras personas que ya van un paso adelante, o 2 o 3, que nosotros, que estamos aspirando a hacer esto, para poder aprender de otros. Y esto es algo muy padre, porque no vamos a rompernos la cabeza por algo que alguien ya pasó. Entonces, nos pueden guiar y nos pueden decir por aquí no, por aquí sí, de esta manera. Y entonces nos volvemos cada vez más eficientes para plantar iglesias, que es el objetivo del Señor Jesús, que les dejó antes de partir, después de que iba a ascender. Y entonces, pues es como lo dice en la misma Biblia, la gran comisión. Y muchos pues hacemos eso de eso una gran omisión. No lo había escuchado de esa manera. Pero me encanta, por ejemplo, la analogía que utiliza el pastor Trent Douglas, que nos vino a dar una charla hace como 1 año al respecto de que nosotros en Calvary, no creo que en todas, pero al menos nosotros aquí en Maranatha sí lo estamos haciendo de esa manera, que lo veamos más nuestras iglesias como un portaaviones, ¿no? Un lugar donde te estás entrenando para salir a la guerra, ¿no? Porque es increíble los lugares donde no conocen del evangelio, las personas no saben nada de Jesús. Nos estaba platicando una historia también el pastor Trent, de que en África, en una aldea, iban y tocaban la puerta y, oye, ¿tú conoces al Señor Jesús? No, la verdad es que no sé si aquí en esta aldea no vive, pero puedes ir a la siguiente, ¿no? Hay lugares donde no conocen del evangelio, hay lugares donde no conocen de Jesús. Esa es la importancia entonces de vernos más bien como un centro de entrenamiento, no solamente un club social o un crucero, ¿no? Un lugar donde nada más la estamos pasando bien, un lugar donde pues viene el pastor, da el servicio, yo vengo como un congregante más, espero que los demás me atiendan y punto, ¿no? No, somos un lugar de entrenamiento para salir a la guerra, a cumplir el propósito justamente que tenemos, que es evangelizar
y discipular. Es correcto, sí. Nosotros creemos en esta forma de trabajar, que es muy dinámica, ¿no? A veces yo creo que hay iglesias que solamente están atendiendo a su propia gente y es bueno como iglesia local, pero falta ese siguiente paso que debemos de cumplir, ¿no? De mandar, de ir, de poder cubrir esa necesidad, porque hay millones de personas, como decías, en el mundo que todavía no han escuchado del evangelio, de las buenas noticias de salvación. Entonces hay mucho trabajo que hacer y es triste ver que del 100% de las iglesias, un pequeño porcentaje, 5% o algo así, es el que solamente tienen la encomienda de hacer este trabajo, pastor, de plantar iglesias. Entonces es un trabajo titánico con un pequeño grupo de iglesias que lo están haciendo. Es un trabajo titánico, pero bueno, todo esto empezó con 12 pelados, sí, bien tronados e imperfectos, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, si habemos ya algunos cuantos más en el mundo como creyentes, creo que podemos cumplir con esta tarea. Así es. Y bueno, regresando a la parte del llamado, ¿no? Entonces, todos aquellos que van a salir a plantar una iglesia o los que ya hemos salido a plantar, pues debemos de estar totalmente convencidos de que Dios nos ha llamado al ministerio, ¿verdad? Porque, pues no es una opción decir renuncio. Puede suceder, pero entonces no tenías muy claro el llamado. Sí, porque Dios no va a estar jugando con esa parte. Dios no te va a decir, ¿sabes qué? Creo que es bueno que te vayas a tal pueblo, lugar, ciudad, país, a que plantes una iglesia y luego Él cambiar de opinión. O sea, Dios tiene un plan trazado que es perfecto, que es agradable, lo dice en su palabra, para cada uno de nosotros. A mí me gustó mucho una vez que me explicaron que el llamado es muy particular. A lo mejor alguien tiene el llamado de conquistar su colonia, ¿no? O su ciudad o su sector de su ciudad. Y hay algunos que tienen, pues, la encomienda, la inquietud o el llamado de ir a otro país o a otro continente, ¿no? Como es tu caso, ¿no? Bueno, no otro continente, pero otro país. A otro país. Entonces, creo que a fin de cuentas se cumple el objetivo de Dios. Pero el llamado es muy personal y muy particular. Entonces no hay un margen de error. Si algo no funciona, es algo porque yo omití cubrir o trabajar de alguna manera o me faltó fe o me faltó esfuerzo o ser paciente, porque a veces no ves el resultado de inmediato. Tú empiezas a trabajar meses, 1 año, 2 años y no es el resultado. Y dices, entonces Dios se equivocó. No, sé paciente. Dios tiene un plan perfecto, ¿no? Ahí. Pero cuando tú tienes claro el llamado, cuando no hay algo que te meta la duda de, ¿y será esto cierto? ¿Será así? ¿O será que me hicieron daño esos tacos de canasta, no? Que tanto añoras. Por favor, no digas nada de esas cosas. Entonces, no, realmente dices, yo estoy seguro. Entonces, cuando vienen esas dificultades, ese delay o ese retraso en los resultados de tu trabajo, pues te va a sostener tu llamado, porque tú estás seguro que Dios te tiene en ese lugar, en ese tiempo, en esas condiciones, y tú vas a poder ser paciente y esperar a ver la respuesta de Dios a tu trabajo. En la escuela de plantación de iglesias hay un ejercicio inicial, y te quiero hacer esa pregunta. Ajá. Y que nos la respondas con toda honestidad. Uh-huh. Pastor Tony siempre hace las preguntas de ¿a dónde vas a plantar? ¿Y cómo te ves en el primer año? ¿Y cómo te ves al tercer año? ¿Y cómo te ves al 5º año? Casi sin excepción. Bueno, todo el mundo es muy extremista, pero la mayoría al primer año se ve con 500 personas. Al tercer año se ve con 1,500 personas y a los 5 años se ven con 800,000 personas. ¿Cuál de estos fuiste tú, de los que elevó los números? O también hay quienes dicen, yo veo que vamos a tener 20 personas, ¿no? ¿Cómo estuviste tú en esa respuesta? Déjame te platico que yo de donde vengo, pues realmente la visión es un poco diferente porque no hay la intención tanto de plantar iglesias. Entonces, casi el objetivo, la visión,
pues es acrecentar esa iglesia local que tienen. Y te digo, está bien porque están cubriendo un sector de la ciudad, ¿no? Y entonces, entre más grande parezca la iglesia o más personas haya en ese edificio, pues es considerada como un éxito, ¿no? Entonces tú vienes, te preguntan, oye, pues si tú plantas una iglesia, ¿cuántos crees que vas a tener? Y tú pues dices, no, pues mi fe creo que está firme, está fuerte, y yo voy a tener unos 800 personas, ¿no? Yo empecé diciendo que iba a tener a lo mejor 500, 300 personas, por ahí debe estar el documento, pero ahora si tú me preguntas cuántas personas quisieras tener, yo veo que yo quisiera estar trabajando siempre con una base de 12 personas. De 10, 12 personas, familias, personas que puedan estar, pues, acompañándote en esta labor y poder, delegar y levantar otros líderes, porque hemos aprendido a través de la escuela que la primera actividad que tienes que hacer cuando eres plantador y llegas a tu sitio de plantación es empezar a buscar líderes para que puedan apoyar esa obra que vas a hacer, porque no se trata de hacerlo tú solo. Una mega iglesia que ha perdurado por más de 2000 años empezó con 12 personas, ¿no? Uh-huh. Y yo he visto que aquí, particularmente en Calvary, no somos mega iglesias. Hay iglesias grandes con más de 1000 personas, pero son muy poquitas realmente. Y muchos pudieran decir, ay, mira su iglesita de 20 personas, de 30 personas, pero yo conozco, y sé de casos, mejor dicho, iglesias con 50 personas, pero que han plantado 5, 6, 10 iglesias o mucho más iglesias, ¿no? Porque realmente el éxito, y eso es muy, muy claro, sobre todo para los que somos pastores, muchos nos vamos con que, ay, mi iglesia tiene 30 personas y no estoy avanzando y siento que estoy, pues, trunco, pero realmente debemos de tener presente, especialmente los que estamos pastoreando una iglesia, que el éxito, y en general, lo quiero mencionar de esa manera, el éxito no se mide en el número de las personas, sino se mide en el número de las personas que van creciendo, uh-huh, pero espiritualmente, que están dando fruto, que se están replicando en el aspecto de discipular. Exacto. También, ¿no? Es correcto. En el aspecto de evangelizar, porque se habla mucho de servir. Sí, y no me refiero solamente a servir en que vengas a barrer a la iglesia y a poner sillas, ¿no? Sino qué tanto estás sirviendo tú como testimonio, por ejemplo, sí, en tu comunidad, a quién estás compartiendo el evangelio. Y entonces una iglesia de 30 personas, por supuesto que puede ser exitosa, a diferencia de una que tiene 5,000 personas, en donde está funcionando más bien como un crucero y no tanto un portaaviones, ¿verdad? Sí, porque puede haber una iglesia de miles de miembros, pero que no ha dado fruto más allá. No tienen tal vez una iglesia que hayan plantado. Y se vuelve como algo, pues, para la propia iglesia, como algo, pues, egoísta inclusive, ¿no? A mí me encantan los números que tenemos nosotros. Estamos por cumplir nuestro 6º aniversario. Somos una iglesia de cerca, un poquito menos de 200 personas. Y en estos 6 años se han plantado 4 iglesias, pero el próximo año se esperan plantar tal vez 2 más. Y entonces el número como que se va ponderando, porque entonces van llegando más personas que quieren plantar, que son discipulados. Como que los primeros 2 o 3 años pues son de estar trabajando con esa gente, pero empieza a dar fruto y empieza rápido a darse este evento de plantar iglesias. Y no es por tener números, no es solamente por plantar, sino es por cumplir el objetivo de Jesús que tiene en la iglesia, de la gran comisión. Así es, el propósito de evangelizar, más vidas transformadas, ajá, discipular, más evangelio. Es correcto. Muy bien, hace rato hablabas de que el llamado es un propósito muy particular, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede saber una persona que ha sido llamada por Dios? Antes de que me respondas, nada más quiero platicar una anécdota de una persona que en algún momento se acercó conmigo, que estaba en otro ministerio cristiano por cuestiones ajenas. O sea, el caso es que estaba congregándose con nosotros y participaba en otro ministerio cristiano. Y en ese otro ministerio iban y visitaban a los centros de rehabilitación y compartían el evangelio y llevaban algunas otras actividades ahí sociales, ¿no?
Sin embargo, esta persona muy inquieta me decía que la clásica... Perdón, en español. Que prácticamente la estaban presionando en ir al centro de rehabilitación para compartir el evangelio y decir, es que este tiene que ser tu llamado, ¿no? Uh-huh. O sea, una persona externa, fuera, le estaba diciendo, este es tu llamado, ¿no? Uh-huh. ¿Eso puede ser así, pastor? Pues sí, el llamado es muy personal, Dios te lo va a hacer directamente. Tal vez ha habido casos que empieza con la esposa a inquietarla. Nos platicaba, por ejemplo, el pastor Mike que decía, yo no quería ir a plantar a México, yo no tenía en mis planes plantar en México, pero mi esposa me decía, oye, pues ¿por qué no plantamos en México? Y dice, yo no tenía la visión, yo no tenía el llamado, pero estaba abierto. Y en un momento dado, Dios le habló a él directamente, no por medio de la esposa, pero a él le habló y entonces le dijo, hey, te llamo a plantar a México. Y después de algunos años, pues ha plantado más allá de su iglesia otras 40 a lo largo de nuestro país. Entonces, el llamado puede venir de una forma muy extraña, muy diferente a cada quien. Yo he platicado con personas que, por ejemplo, me dicen, yo sé que el 21 de julio del 2024 me voy a ir a plantar, a donde no sé, pero ya Dios me confirmó la fecha. Y, por ejemplo, en nuestro caso tenemos el lugar, pero no tenemos la fecha. O sea, el llamado es algo muy personal y de hecho, esto dura hasta que tú llegas al centro donde vas a plantar en el momento que lo vas a hacer y ahí se termina. Tu llamado termina cuando empiezas a plantar, pero entonces comienza la obra de Dios. El llamado es mío, pero la obra es de Dios. Entonces yo ya voy a abandonarme en que es su obra, Él va a proveer, Él va a atraer a las personas, Él va a darles el crecimiento a través, obviamente, de la labor que se hace natural, pero es un proceso del cual Él se encarga. Y hablando del llamado, pues, como les digo, es algo muy particular. En mi caso, cuando llegamos acá, nosotros traíamos la idea fuimos invitados a la conferencia porque también tenemos una conferencia en febrero de plantación de iglesias y fuimos invitados y llegamos y entonces nos movió el tapete, como luego decimos, nos inquietó bastante y en febrero fue la conferencia y en julio de ese mismo año ya estamos viviendo aquí. Atendimos el venirnos para acá. Y cuando llegamos nosotros traíamos la idea de irnos. Yo decía, a mí me encanta la ciudad de Mérida, entre muchas otras de nuestro país que son ciudades hermosas, ¿no? Pero a mí me encanta Mérida, y yo decía, yo quisiera plantar en Mérida o algo por el Caribe, ¿no? Pues los que conocen el Caribe, pues es un lugar muy bonito también. Todos queremos hacer eso. Entonces era mi speech, ¿no? Cuando me preguntan, ¿tú a dónde vas a plantar? Yo dije, yo quiero plantar en Mérida. En las Bahamas. En Hawái. Entonces, pues, realmente así quedó, ¿no? Llegamos y a los pocos días que llegamos, yo tuve un sueño que yo sobrevolaba con mi esposa el Amazonas. Estamos en un helicóptero y me acuerdo hasta el nombre de las personas que nos acompañaban, lo que veía yo arriba, todo, ¿no? Entonces, así quedó y no me hizo sentido porque dije, el Amazonas pues no tiene nada que ver con Mérida, ¿no? Entonces, después pasó el tiempo y mi pastor me dijo, oye, creo que tú vas a plantar a Venezuela. Y yo, pues, no lo tomé como muy en serio, ¿no? Yo dije, está bromeando. Sin embargo, pues me puse como a investigar todo de Venezuela. El primer dato que me encontré fue que en Venezuela hay una ciudad que se llama Mérida. ¿Vale? Y luego veo el mapa y pues está cerca del Caribe. Wow. Y luego veo al sur de Venezuela y es el Amazonas. Y luego veo el nombre de uno de los que nos guiaba, que se llama Talmud, y veo, y hay una calle con ese nombre. Entonces, wow, a partir de ahí empezamos a ser despertados por eso. Después, a lo largo de ese como que se te quita la venda, ¿no? De los ojos y dices, wow, veo con claridad ahora el llamado. Tiene ya forma, tiene nombre, tiene destino. Pero a partir de ahí solo ha habido confirmaciones y eso es algo muy padre también, que Dios te va confirmando el llamado, pastor. No solamente es algo que te da y ahí se queda en el olvido, no, sino que Él lo está puliendo, lo está confirmando, lo está haciendo cada vez más real, más tangible. Y eso es algo bien padre, ¿no? Porque
ahorita que mencionas cómo Dios te ha confirmado, primero cómo Él te llamó dándote ciertos datos y después te confirmó. Solamente quiero aclarar esa parte porque cuando uno dice, es que Dios me habló, mucha gente, sobre todo los que no están como muy conectados con el entorno cristiano, dicen, no, pues este cuate ya está orate, ¿no? O sea, para empezar, dejó su trabajo, dejó su casa, dejó a su familia, dejó su ciudad. O sea, ya este es un fulano fanático religioso. Y además, no todavía conforme con eso, se va a ir del país. O sea, ya lo perdimos, ya cucu con este brother, ¿no? Perdió el piso. y está escuchando la voz de Dios, ¿no? Entonces, pues no es que particularmente escuches una voz audible de, hey, Raúl. Vete allá. Así como en Los Simpsons, ¿no? Nada más así, escuchando desde arriba, ve a Venezuela, ¿no? Realmente no es así. No. O sea, Dios nos va confirmando de una manera circunstancial, Claro. a través de su palabra, personas, como en este caso, bueno, tu pastor es mi pastor también, Pastor Tony, te dijo, vas a ir a Venezuela. Entonces son como diferentes elementos que van conformando la confirmación de tu llamado, ¿verdad? Es que Dios nos conoce y hay quienes a lo mejor sabe Dios que una forma de hacernos notar el lugar o la fecha en la que vamos a plantar, bueno, cuando tienes un llamado muy específico a plantar, porque no todos somos plantadores, ¿no? Entonces, Dios nos conoce y creo que va en función de eso, de cómo somos, cómo percibimos, cómo escuchamos, cómo algo, lo que nos llama la atención. Entonces, creo que sí, definitivamente no tiene todo que ser así, porque hay también amigos que me dicen, es que yo no sé a dónde, Dios no me ha hablado, yo no he soñado nada, o sueño y no me acuerdo, ¿no? No es una receta de cocina que tiene que ser así, ¿no? A mí, yo creo que si no hubiera tenido yo ese sueño, y el pastor me hubiera dicho, tú vas a plantar a Venezuela, yo la verdad no hubiera creído, me explico, porque a lo mejor no había una confirmación. Claro. Entonces, y a lo mejor ya luego si lo soñaba yo decía, pues es que me lo llevé a la cama porque pues ya lo escuché, ¿no? Pero realmente Dios nos conoce y Él sabe cuál es la mejor forma de convencernos de ese llamado, de estar conscientes, de estar listos y deseosos de atender ese llamado, pastor. Sobre todo porque justamente no es como el impulso o la reacción de una emoción, ¿no? Ajá. Y tampoco es una elección como decir, voy a ser médico, voy a ser ingeniero en sistemas, ¿no? O sea, es algo que Dios te está pidiendo que hagas y tiene uno que actuar en obediencia cuando tienes muy claro el propósito de qué es lo que estás haciendo, ¿verdad? Y creo que hay elementos clave al respecto, sobre todo, por ejemplo, cuando no actuaste por impulso y realmente estás atendiendo un llamado, pues quiero comentar, y tú no me vas a dejar mentir, que hay momentos donde se ponen complicadas las cosas, ¿no? Y no vas a decir, es que pues ya como que ya mejor ya no. y ya me echo para atrás, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento. Cuando Dios te ha confirmado, entonces pase lo que pase, tú continúas persistiendo ahí y, por ejemplo, los que hemos plantado iglesias, a veces dejas ahí trabajo, finanzas, infinidad de cosas, incluso a veces nada más por una sola familia y no ves resultados, la iglesia no va creciendo en número y muchas cosas, y hay momentos en donde te sientes frustrado, pero pues ahí estás, ¿no? Sí, lo primero que viene acompañado de tu llamado es paz. O sea, tú estás en paz, tú estás con expectativa, sí, con una emoción, con una ilusión inclusive, pero lo que predomina es la paz, porque Dios es un Dios de orden y Dios no te va a dar algo que vas a perder la paz, que vas a estar volviéndote loco, que vas a estar distraído, distante, no, es algo que te da paz y que te da la cordura y te va dando los elementos para que tú trabajes para que eso sea una realidad. Entonces, obviamente el proceso, obviamente los resultados de tu trabajo pues no se van viendo de inmediato. Yo creo que también va mucho en función con la madurez de la persona, pastor. Si a mayor necesidad de que la persona madure, el trato va a poder ser más difícil o más fuerte. Si la persona ya está un poco más madura, entonces el trato tal vez no es tan riguroso, ¿no? Pero a fin de cuentas, si tenemos un corazón rendido para Dios, un corazón disponible, abierto,
Creo que es un buen principio para que Dios lo vea como una materia dispuesta o como un barro, ¿no? Y me encanta esa comparación que hace en la Biblia, que nosotros somos como barro y Él es como el alfarero, ¿no? Que nos va dando la forma. Entonces, si nosotros estamos conscientes de que Él es el que nos va a dar la forma que Él desee, y nosotros decimos, adelante, aquí está mi vida, aquí está mi familia inclusive, pues adelante, ¿no? Tú puedes obrar en ella. Creo que en esa actitud las cosas se dan un poco más fáciles. Así es, porque definitivamente hay gozo, hay paz, de estar haciendo lo que Dios te llamó a hacer, ¿no? Pero también es una realidad que, por ejemplo, pues Pablo le fue como en feria, ¿no? Y continuó y no dijo, ay, ya no, ya me rajo, ¿no? No, ¿en dónde está esto de que yo quería ser feliz, ¿no? Y perseguir mis sueños? Pues definitivamente no es así. O Jeremías, ¿no? Jeremías, cuando como profeta Dios le mandó y también lo aporrearon y le fue como en feria. Y algo que está en Jeremías 29 me encanta, que dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. No pude. Y no pude, ¿no? Así, cuando realmente tienes un llamado, sea lo que sea que esté pasando en tu ministerio, a veces pasan cosas, tal vez no de renunciar, pero de decir, ay, ahorita no tengo ganas, luego me acuerdo que soy el pastor y se me olvida, pero sigues, y sigues, sí. y sigues. Sí, definitivamente encontramos esa característica en Pablo, que él no decía, ay, pues será que entonces esto no es de Dios, será que me vuelvo allá a mi tierra y me cambio otra vez el nombre. No, sino que él decía, una cosa hago y es prosigo a la meta. O sea, sí entiendo todo lo que está pasando, entiendo que hay sufrimiento, entiendo que hay dificultades, pero olvidándome de todo esto, me olvido y me extiendo, prosigo, es decir, permanezco, y esa es la palabra clave después de pensar en llamado, y es permanencia. Y eso que estás mencionando es la otra parte fundamental, de que además de que estás atendiendo un llamado, entonces también es que debes de tener claro que es un compromiso. Y por ejemplo, yo cuando mi pastor me comentó, Sergio, está la opción de plantar la iglesia, nada más quiero que tengas presente y muy muy claro que es un llamado para toda la vida. Y dije, ay caray, eso suena intenso, pero no dudé. Y entonces eso va implícito o junto con pegado en que, ok, atendiste el llamado, pero también debes de tener muy claro el compromiso, ¿verdad? Sí, y sobre todo tener en claro, pastor, amigos que nos acompañan el día de hoy, no es un compromiso con tu pastor que te manda a plantar, no es un compromiso con la gente que estás atendiendo, no es un compromiso contigo mismo, porque luego a veces queremos meter el humanismo, ¿no? No es por yo sentirme mejor o realizado, que sí lo conlleva, porque para eso hemos sido llamados o creados, pero es un compromiso con Dios. Y cuando entendemos esto, pastor, tú que ya estás pastoreando, tú que ya plantaste, lo entiendes perfecto, lo digo para la audiencia, hay dificultades en la iglesia. A veces, incluso un pastor que hace poco que venía de Georgia nos platicaba que a veces hay personas que incluso dañan tu corazón porque lo estás atendiendo, estás dando tu vida por ellos, estás pacientemente día con día pendiente de sus vidas y de pronto pues o se van o se molestan contigo, no sé, puede pasar todo esto, ¿no? Y digo, son casos, ¿no? La mayoría de las personas, no, yo digo porque, no que suceda aquí, ¿no? Pero en general, habemos de todo tipo de gente, perdón, y entonces podemos toparnos con gente que no es agradecida o que no reconoce el trabajo, o gente que es muy demandante también. Y entonces, si nosotros nos enfocamos en las dificultades, en las personas hay personas que no crecen, hay personas que no se comprometen también a su vez. Y entonces si nosotros estamos poniendo los ojos en eso, pues vamos a claudicar, vamos a desistir. Pero si el compromiso que nosotros hacemos de servir a Dios, de plantar una iglesia, de atender su llamado, y nuestra vista está puesta en Él, como dice en Colosenses 3, realmente vamos a poder hacerlo
de una manera eficiente primero y segundo de una manera complaciente también. Yo creo que si no tienes claro que lo que estás haciendo lo estás haciendo para Dios, truenas. Ajá. Porque definitivamente el ministerio, en el ministerio te vas a encontrar con personas que van a estar hablando mal de ti, que se van a estar quejando de cómo haces las cosas. Entonces, si tú estás esperando agradar a las personas o a un ser humano o a tu pastor, pues definitivamente el ministerio no te va a dar resultados, ¿no? Claro, y va a ser desgastante, ¿no? Es como si alguien te dice, oye, ¿por qué pintaste de negro? A mí me gusta el blanco, y tú pues dices, bueno, pues quiero complacerlo y lo pinto blanco. Y luego viene otra persona y te dice, no, ¿por qué no lo pintas de azul? Imagínate las capas que tendría de pintura tu iglesia, ¿no? Por decir cualquier cosa. Entonces realmente es enseñar conforme a la palabra, es estar poniendo la semilla, es amarlos, es cuidarlos, pastorearlos en pocas palabras y esperar que ellos den fruto. También eso es algo muy importante, ser pacientes, pastor, porque debemos de comprender que así como nosotros somos imperfectos, somos personas naturales, igual no tenemos nada especial, nada en especial. Simplemente a Dios se le ocurrió, le plació llamarnos y entonces pues a nosotros se nos ocurrió responder ese llamado, pero realmente tenemos que ser pacientes para esperar que la semilla que estamos sembrando a las personas a su tiempo dé fruto. Claro. Y bueno, pues sí, efectivamente es tener claro que a quien está sirviendo es a Dios, pero también pues estamos atendiendo a sus hijos, ¿no? Exacto, sí. Oye, y pues un poco vinculado con ese tema también, pues mucho se dice que los pastores son como los líderes, ¿no? Los jefes aquí de la iglesia, el mandamás, ¿no? Y en algunos lugares realmente sí es así, ¿no? Entonces es el jerarca, pero no así es en Calvary. Y eso quiero mencionarlo porque, pues, una de las cosas que debemos de tener en claro todos los que salimos a plantar como Calvary Chapel es el modelo bíblico que nos dejó Jesús con respecto a cómo hacerlo, ¿verdad? Primeramente, entender que Jesús pone el ejemplo en este aspecto, en el compromiso que debemos de tener, pues, al momento de estar atendiendo a sus hijos, ¿no? Ajá. Sí, es importante también tener en claro esta parte, ¿no? Que no estamos improvisando, y eso es algo muy valioso. O sea, no estamos inventando el hilo negro o el hilo dorado, ¿no? O sea, estamos reproduciendo un modelo probado, un modelo que ha funcionado, que pues lo instituyó Jesús y nosotros tenemos de dónde poder darle continuidad. Es lo que estamos haciendo, darle continuidad a lo que Él nos mostró. Jesús a lo mejor podía habernos salvado desde su trono, ¿no? Haber inventado algo y decir, ya, son salvos. Pero Él quiso venir, tomar nuestro lugar, tomar nuestra forma, etcétera. Él se humilló desde ahí, desde el hecho de tomar forma de nosotros. Él se está humillando y Él siendo Dios no escatimó el ser Dios para venir a ser hombre. Entonces fue una gran lección desde ahí. Y Él nos mostró, Él nos dio ejemplo. Él fue humilde, Él nos vino a servir. Siendo Dios, no vino a ser servido, pastor. Él vino a servir. Y nosotros, a mí me encanta esto que dices, es un distintivo de nuestra iglesia, de nuestras iglesias Calvary, que buscamos hacerlo conforme a la Biblia. No queremos levantar pastores que sean, pues, dictadores o absolutos en su autoridad, sino que son más bien siervos, son líderes siervos. Sí tenemos que liderar a las personas, y un líder es una persona, un líder así como muy, muy efectivo, y no es el tema de hoy, pero como ejemplo nada más, es alguien que, algo como Moisés, ¿no? Que escucha a Dios, ahora da un paso a la izquierda, ok, doy un paso a la izquierda, pueblo, un paso a la izquierda, vamos, y otra vez, ¿no? Y vamos paso a paso. Va un paso adelante, pero es igual un siervo, es igual una persona más parte del pueblo de Dios. Entonces, el verlo como lo ve la Biblia, eso me encanta, porque estoy en paz, porque estoy haciendo algo que Jesús me enseñó a hacer.
Y eso me da la autoridad también, pastor, para yo poder decir a la gente que voy a liderar, a que voy a cuidar, ¿sabes qué? Estamos siguiendo a Jesús, estamos siguiendo juntos a Jesús, no me están siguiendo a mí. No me atrevería yo a decir como Pablo, ¿no? Imítenme a mí como yo imito a Jesús, ¿no? No Me pongo estoy como ejemplo, ¿no? Todavía estoy muy lejos de eso. Oye, fíjate que hablando de cuestiones profesionales, yo también por muchos años me dediqué a la tecnología y al desarrollo de software, para ser más específico. Y algo que me dio muy buenos resultados es que con los chavos que programaban, a veces me querían dar la vuelta, ¿no? ¿En qué aspecto? No, es que esto no se puede. Pero resulta que pues yo también conocía del tema, ¿no? Entonces les decía, a ver, dame chance, déjame ver cómo lo resuelvo, y entonces les ponías el ejemplo de cómo hacerlo. Y Jesús en este aspecto nos puso el ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia, sobre todo los que somos líderes y pastores, ¿no? Que es servir. Si Él le lavó los pies cochinotes de sus discípulos para poner el ejemplo de que vino a servir y lavando pies sucios, pues nosotros en esa misma medida es lo que tenemos que estar replicando, ¿verdad? Y pues también un elemento bien importante es que muchos dicen, bueno, pues es que yo soy el mandamás aquí de la iglesia, ¿no? Y la Biblia no funciona así, la palabra de Dios no funciona así, el reino de Dios no es así, es al revés, ¿no? Y de hecho en Marcos capítulo 10 menciona sobre de ese tema, ¿no? Que en el mundo los gobernantes, todos aquellos que gobiernan las naciones se enseñorean de ellas, ¿no? Sin embargo, que no es así entre vosotros, los que estamos aquí siendo como los que somos sus hijos, ¿no? Que el que quiera hacerse grande de entre nosotros, fíjate, primero tiene que ser un siervo, ¿no? Un servidor. Y entonces, ese que sea el primero será siervo de todos. Y cuando dice siervo, es que es un sirviente literalmente, así ¿verdad? Sí, y en la palabra encontramos muchos ejemplos. Por ejemplo, que Dios al altivo ve de lejos. A la persona que dice, es que yo soy el líder, yo soy el rey aquí, yo soy el pastor, y todos tienen que servirme, y hay casos, ¿no? Que hay pastores que cuando son invitados a algún congreso o algún evento, pues piden cierto hotel, cierto restaurante, ciertas cosas ahí en su cabina, ¿no? Etcétera. Y digo, no estamos aquí para criticar todo eso, pero sí para voltear a ver lo que dice la Biblia acerca de esto. O sea, que si queremos ser grandes, que si queremos trascender en el llamado, retomando el tema del llamado, que si queremos ser eficientes en el llamado, tenemos que ser humildes, o sea, tener esa actitud que tuvo Jesús, porque así son las palabras como dice Pablo, tener la misma actitud que tuvo Cristo. Entonces, ¿cuál fue la actitud? De humildad, de decir, no se trata de estar sobre de ti, no se trata de enseñorearte como dice Marcos, sino simplemente de guiarte, de ir enseñando. Tenemos conciencia que inclusive puede haber personas en el liderazgo que nosotros levantemos dentro de nuestro llamado, que haya líderes mejores que nosotros mismos. Y eso sería bueno. Decir, yo estoy trabajando con 4 líderes y resulta que uno es impresionante para compartir la palabra, uno es increíble para evangelizar, otro es increíble para organizar todos los eventos. Adelante, yo voy a dirigirlos, voy a estar pendiente de todo lo que sucede, pero no es como se piensa, ¿no? A lo mejor en el mundo de que no, es que yo tengo que ser el mejor, yo tengo que ser absoluto. Aquí no, por eso existimos los pastores asistentes que podemos estar no cuidándole las espaldas al pastor, sino levantándole los brazos, sino apoyándolo en la obra del ministerio. Es muy diferente. Los brazos, no colgándose de ellos, ¿verdad? Tampoco, exacto, así es. Oye, y justamente pues el que inició con este movimiento de Calvary Chapel fue el pastor Chuck Smith, ¿no? Uh-huh. Y él tenía esta característica justamente, ¿no? Tiene muchas anécdotas donde en una conferencia de pastores de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, en aquella época era muy común que la gente fumara, ¿no? Ajá. Entonces, ahora ya está más controlado eso y más en lugares cerrados. Pero estaban fumando, no sé cómo haciendo una conferencia de pastores estaba sucediendo eso. Tal vez antes no era mal visto, no lo sé.
pero que el lugar lo llenaba de colillas. Y entonces él dijo, guácala, o sea, es algo que me desagrada, nunca me ha gustado el olor a cigarro, yo creo que es un hábito muy sucio. Y al final del evento él se puso a recoger las colillas, ¿no? Wow. Teniendo pues bien presente cuál es nuestro llamado a servir, ¿no? ¿A quién es el que le estamos sirviendo? Porque si tú lo haces pensando en lo guácala y fuchi que te dan las cosas, pues sí no lo vas a poder hacer, pero cuando te da guácala y fuchi, pero sabes que lo estás haciendo para Dios, lo puedes hacer, ¿no? Claro. Sí, creo que ese evento fue algún lugar público, algo, ¿no? No me acuerdo bien si fue una conferencia de pastores. Sí, algo ahí, pero sí, el punto es genial porque a mí me ha tocado ver también, pues, en otras ciudades, en otros lugares que, o sea, realmente el pastor es inaccesible, es intocable, No, yo veo en Calvary, me encanta, ¿no? Que siempre hay comida, siempre hay compañerismo. En algunos lugares he visto que el ingeniero, cuando se es pastor, Ajá. el doctor, aquí es, ¡ay, gordito! Sí, y el problema es que todos volteamos, ¿no? Ese es el problema. ¿Cuál de todos los gorditos? ¿Cuál? ¿No? Sí, así es. ¡Ey, pelón! No, obviamente hay un respeto, ¿no? Pero Claro. A lo que voy es que sí hay como que varias rayitas abajo de mantener ese aspecto Sí. de así como hacerlo muy rígido, ¿no? Sí, definitivamente, y eso te da mucha cercanía también como pastor, como líder, porque la gente te ve accesible, porque la gente no piensa dos veces en darte una llamada, oye pastor, estoy pasando por esto, porque no tienes una agenda tan apretada como para no cenar con alguien de tu iglesia en la semana, ¿no? O para recibir a alguien en tu casa, ¿no? Sí, entonces creo que es una manera muy eficiente y por eso el Señor Jesús lo hizo así, o sea, él llegaba y entraba a las casas, muchos lo criticaban, de hecho, ¿no? ¿Por qué estás sentado con esas personas, no? Por cómo comes con ellos, cómo entras a sus casas, pero a mí me encanta esa parte que dice en la Biblia que él vino a buscar lo que se había perdido, a ti y a mí, que estamos aquí el día de hoy. Así es. Y fíjate, ya para concluir, hablando de estos temas, de ser accesible, de pues no ser el pastor, ¿no? Así con esos títulos de renombre, ¿no? Chuck Smith justamente mencionó algo con respecto a esto y lo quiero leer así textualmente como el pastor Chuck lo hizo, ¿no? Lo dijo, mejor dicho. En el ministerio no existe actitud más importante que esta, se refiere al servicio. Necesitamos servir como si sirviéramos al Señor. Fíjate bien, porque nos vamos a encontrar con personas detestables, desagradecidas, exigentes, y vamos a darnos cuenta de que muchas veces es una miseria tenerlas a nuestro alrededor. Así que si piensa, tengo que servirlas, no lo vas a poder hacer, pero si piensas, estoy sirviendo al Señor, serás capaz de lograrlo, sea cual sea tu ministerio. Tenemos que hacerlo como para el Señor, sabiendo que del Señor es de quien vamos a recibir pues la recompensa, ¿verdad? De manera resumida, todo lo que hemos estado platicando de diferentes enfoques y aspectos. Y la misma palabra de Dios es muy clara con esto. Haz todas las cosas como si fueran para el Señor, ¿verdad? Así es correcto. Y bueno, pues eso es parte de lo que pues podemos hablar con respecto a lo que es el llamado y que las personas que estamos pastoreando una iglesia Calvary, que plantamos una iglesia Calvary, no está hecho al vapor, no hay cuestiones improvisadas, al menos no, y eso lo puedo hablar con el corazón en la mano y con Dios como testigo, no lo que se está haciendo en Maranata, aquí en Mazatlán. ¿Por qué? Porque hay una confirmación por cada uno de los que se están enviando a plantar, porque evidentemente pues estamos preparándonos. ¿Y en qué aspecto? No solamente en la parte pues técnica o en la parte de estar estudiando, sino también preparándonos espiritualmente y en todo lo que implica madurar en estos aspectos. Entonces
pues muchísimas gracias, pastor. Gracias por haber atendido aquí la invitación y ser el padrino de este primer capítulo de este podcast. No, pues qué honor, qué padre, me encantó estar aquí. De verdad que creo que esto es algo bueno porque es a lo mejor atender temas que otros pues quieren escuchar, que tienen dudas, y creo que pues da visión, da también una guía para aquellos que a lo mejor no han escuchado tanto de lo que es las iglesias Calvary, porque se va a estar hablando de los distintivos, es decir, de las cosas que distinguen a Calvary de otras iglesias, y eso está muy padre. Y entonces pues me da mucho gusto estar aquí, gracias por la invitación, gracias a ustedes que nos acompañan por este medio también. Sí, esperamos recibirte en otro de estos videos, y no solamente de esta serie, de otros. Vamos a estar invitando ahí a algunos otros amigos que tengo. Entonces, pues cualquier cuestión adicional que te gustaría de la cual habláramos, pues escríbenos, mándanos tus mensajes y con gusto pues los vamos a estar revisando, ¿sale? Entonces, que Dios te bendiga. Hasta luego. Adiós. Bye.